en su revisión de planes de ordenamiento territorial, y es muy importante eso que tú planteaste y lo que planteó también Juan Manuel. Necesitamos entender que las necesidades de la vivienda cambiaron, que la demanda cambió, que los intereses del usuario de la vivienda, ya sea comprador o arrendatario, cambió, que en la vivienda nueva hay una enorme oportunidad, que las ciudades también tenemos que verlas de forma distinta, planearlas de forma distinta. Yo les agradezco a los dos enormemente habernos acompañado. No se imaginan la cantidad de comentarios súper valiosos que tenemos de esta presentación de ustedes, aprendizaje total. Seguramente vamos a volverlos a invitar en el entretanto para todo esto que se nos viene de mirar distinto nuestras ciudades, distinta la producción de vivienda y entender mucho más la demanda. Mil gracias, Carmen, un gran abrazo, y para Juan Manuel lo mismo, y para toda nuestra audiencia, gracias por seguir conectados. Ya vamos a continuar con nuestra agenda académica. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por tenerme aquí. Un placer. Un abrazo. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Carmen, y gracias a todos. A todos nuestros panelistas, también a la doctora Sandra Forero. Queremos recordarles también a todas las personas que están participando, que están conectados, que están muy activos, que las presentaciones de los invitados especiales ustedes las pueden encontrar disponibles en la página de Camacol. Pueden ingresar a www.camacol.co. Y a continuación, información importante de nuestros patrocinadores. At Davivienda, we believe in a financial world that simplifies the lives of people, businesses, and communities. Thus, we are a team of 17,000 people based in Colombia and present in other 5 countries, innovating, investing in knowledge, talent, and technology. We work to provide solutions that make life easier for 16 million customers. We develop business models that solve social and environmental problems based on ESG criteria. We are responsible with the environment and with society, reducing the negative impact of our operation. We adhere to the GRI standards and measure our contribution to the SDGs. Our comprehensive sustainability practices enable us to be a part of the Dow Jones Sustainability Index. In 2017, we made a green bond issue for $150 million with a 10-year term, purchased in its entirety by IFC. With these resources, we fund renewable energy and water efficiency projects, the purchase of electric family and productive vehicles, and certified sustainable construction. As leaders in the construction sector, we support our clients in the development of their projects, offering preferential rates and technical advice to secure EDGE certifications. Furthermore, we created a green line for housing loans, mortgage leasing, and renovation loans. In July 2020, we opened the Sustainable Production Line, guaranteed by DFC, Development Finance Corporation, for coffee growers with sustainability stamps. At Davivienda, we adopt world-class best practices to contribute towards a sustainable world. Para 2025, las empresas constructoras esperan aportar al mundo eficiencias de prefabricación que permitirá obtener márgenes superiores.
Para lograr esta visión, las empresas de construcción necesitan resolver sus prioridades estratégicas e impulsar la transformación. En MQA hemos construido una solución que resuelve los retos de esta industria y los prepara para trabajar en un entorno digital. Una vertical de industria que puede conectar a equipos de proyecto, clientes, subcontratistas y proveedores para que operen en forma eficiente, compartan información en tiempo real y realicen entregas al menor costo. Más que gestionar de forma ágil y productiva la construcción de espacios y recorridos viales, buscamos construir experiencias de vida. Hola, bienvenidos. Espero que estén disfrutando y aprovechando mucho este congreso. Soy Fabián Cuellar, líder de la solución M2 de Software One, una empresa con más de 30 años de experiencia en transformaciones digitales alrededor del mundo. Ahora transformando el mundo de la ingeniería y construcción a través de esta solución M2. Personalmente he visto cómo la evolución de la última década de nuestra industria de la construcción ha traído grandes beneficios. Más tecnología para tener las ventas, el mercadeo y la contabilidad controladas, el Internet de las cosas, la movilidad y la aparición de BIM como un conjunto interesante de buenas prácticas. Pero también he sido testigo de uno de los más grandes desafíos que aún afronta la industria, la gran desconexión que existe entre el mundo de la planificación y los diseños y el mundo de la ejecución y entrega de los proyectos. Esto nos sigue causando sobrecostos, nos sigue causando atrasos y reclamaciones no controladas. Uniendo y optimizando estos grandes mundos en una única plataforma podemos lograr ahorros de tiempo y costos muy interesantes. Los invito entonces a conocer un poco más de M2 y a apuntar a lograr esos beneficios de negocio que tanto necesitamos en nuestra industria actualmente. Van a encontrar más información de M2 a lo largo del congreso y nos vamos a ver al final en un espacio muy interesante que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Avanzamos con la agenda de este Congreso Colombiano de la Construcción. Ahora está con nosotros la doctora Andrea Chegut, cofundadora y directora del Real Estate Innovation Lab y científica investigadora del MIT, PhD en Economía Financiera con especialización en bienes raíces y experta en innovación, economía urbana y mercado inmobiliario, quien nos compartirá su visión en la sesión Tecnología, Vivienda e Inversión, macro tendencias del mercado inmobiliario. Al finalizar su intervención, seguiremos con el panel moderado por Víctor Solano Franco, quien es periodista, experto en innovación, y con nuestra invitada especial, Shirley Sánchez, CEO de Colombia PropTech, el ecosistema de mayor impacto e influencia en transformación tecnológica del sector inmobiliario y del sector constructor. Antes de darle la palabra a nuestra conferencista, quiero recordarles a todas las personas que están conectadas en este momento que ustedes tienen la opción de traducción simultánea. Simplemente tienen que activar la pestaña que está en la parte inferior de sus pantallas. Para darle la introducción a esta sesión, está con nosotros nuevamente la doctora Sandra Forero, presidente ejecutiva de Camacol. Doctora Forero, usted tiene la palabra, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quiero darle un gran saludo y una gran bienvenida a nuestra presentadora central, la charla magistral de hoy, a la doctora Andrea Chegut. Muchas gracias por estarnos acompañando, pero también a nuestros panelistas, a Shirley y por supuesto a nuestro moderador Víctor Solano. Para nosotros, en la agenda gremial, les quiero decir, y eso lo saben los 2.500 personas que nos están acompañando, la agenda central para el gremio está basada en la digitalización, en la transformación digital. Y no fue un elemento que nos trajo la pandemia, digamos que en esto venimos trabajando ya hace más de 10 años, pensando en lo que hemos llamado la productividad, nuestra ecuación de la productividad. Es una agenda en la que siempre vamos a estar trabajando y que por supuesto en nuestros congresos no podemos sustraernos de avanzar, de traer expertos, de que ustedes nos cuenten, de que miremos el mundo y también miremos los avances de Colombia. En Colombia tal vez 2 cifras para enmarcar ya esta presentación que por supuesto va mucho más allá. Decirles que en la última encuesta BIM Latam que hacemos con la Federación de la Industria de la Construcción de toda la región latinoamericana, a nivel empresarial, más del 50% de las empresas
han comenzado todo este proceso de transformación digital llevada o más bien liderada por todo el tema de BIM. Esto, BIM en sus actividades centrales. Y decirles también que el país hoy cuenta con una hoja de ruta, aprendizajes, por supuesto, de países europeos que ya van mucho más adelante y de algunos latinoamericanos, una hoja de ruta que se denomina Estrategia BIM Colombia, en la cual se proyecta que en el 2026 la totalidad de los proyectos públicos de construcción que tienen iniciativa pública incorporen BIM. Es un camino que vamos recorriendo, pero es un camino necesario. Hemos tenido avances sin precedentes en los canales digitales para la comercialización de los proyectos, para el seguimiento de los proyectos, para el intercambio de insumos para los proyectos. Pero por supuesto hay un gran camino para recorrer. Entonces, pues, qué mejor oportunidad para saber cómo podemos avanzar en la política pública, en la agenda gremial y en las agendas empresariales, avanzar en estos temas. Entonces, hablemos de tecnología, de las dimensiones constructivas, procesos y formas de financiación del sector, todo esto involucrando tecnología, innovación y digitalización. Muy bienvenidos y adelante con la presentación. Thank you so much for having me. We are so excited to be here and to share with what we've been so excited and engaged in for so long with digitizing the built environments and working towards creating an army of people who can speak to digital tools and technologies. The built environment is transforming at a rapid and incredible rate. And my job at MIT is to work with understanding what digital technologies are transforming the built environment, what data science and digital tools we need to train our students and our future employees in so that they can utilize these technologies, and also to think more thoroughly about the technological change and progress that is going to be moving forward for the next decade. And two things that I've become an expert in, and one of them being data science and digitization strategies, listening to data as a storytelling device. And then secondly, understanding what it means fundamentally to have a technology strategy, a technology roadmap, so that we can understand what's coming down the pipeline, what we need to pay attention to now, what are table stakes, basics, fundamentals now, and what will we need to continuously adopting going forward. One of the core things that has transformed all of our lives in the past 2 years has been the arrival of COVID-19. It's fundamentally shifting our live, work, and play. It will undeniably change the way that we engage with technology and data science, how it will ask of us as a society to develop ethical data science frameworks, particularly when we're thinking about human beings going into our workplaces, going into our homes, and having an exchange that is actually fundamental to our health. And if we look at what is happening in Colombia today and the rise of the Lambda variant, there is serious and stressful crises going around on a public health crisis. We had limited organization and plans for society to go into a social distancing, isolation, and lockdown type of environment. And society is having to invent tools and technologies just like we do every single time we face a global pandemic at this scale. This is not the first time we've done this. This will not be the last time. So digitizing in our strategies will be the principal way that we go about solving this. The secondary way is the global economy, the psychology and the culture, and that these changes are already immense. And this has had a tremendous shift and push
driving technologies that would have maybe taken a decade to arrive for health and safety and digitization. It's pushed them forward almost 2 years. And then I'd say the last thing that is fundamentally changed all at once is the shift towards technological change and progress, and the adoption of new products, processes, and uses to meet this new challenge. So we're already making tremendous efforts or tremendous changes with COVID-19. One of the ways that we're doing that is engaging in wearable health. As an example, this is Aura. This is a digital tool that you wear on your finger that essentially is helping people to understand what their body temperature is, and if there's any sort of signals that they are in unwell in any way, shape, or form. Robotic hygiene. So instead of putting people in harm's way, we're starting to actually utilize digital automated tools like robotics to clean and sterilize. Some of the largest death counts that we actually saw throughout the pandemic actually came from individuals who were doing sanitation work because they were exposed heavily to the virus. And so the use and transformation of robotics is actually gaining ground and gaining traction, especially by first movers, not only in the hospital setting, but also in the commercial building setting and the multifamily residential setting. With the arrival of international travel coming back again, thankfully, hopefully, next year we're all together. Health passports have come in a tremendous way. There is a lot of health and privacy issues. There's security issues, cybersecurity issues here. But society is actually moving forward with this type of technology quite quickly. And secure access service edge. So the types of technologies that are actually bringing people together to be able to gain access into buildings with ease, with your credentials previously checked, and everything established and set up before you even actually get ready to go through the process of entering a building. And so we've actually been making these progresses for some time. One of the things that our lab does is that they look at the arrival of emerging technologies, and we track these general purpose technologies as they move through the world. And one group that does this in particular is Gartner. And as a case study, we wanted to study how these technologies actually moved through society and understand how they actually came to be impactful in our life. For those who are potentially a little skeptical about whether or not all of these technologies will actually come to bear, we wanted to study what came to be, what became really a part of our world, but also in particular the built environment. And so, early technologies like 4D printing, machine learning, image recognition, things to understand our emotions and our thoughts and our feelings, especially in this complicated world of flat screens where we can actually read everyone's body language, the use of 3D printing to actually create devices and products very quickly that would help us in a hospital setting or in a construction setting or in a technical setting to actually deliver the products and services that we need more quickly. Or even fighting one of the biggest challenges that we'll all face globally, which is climate change and the shift in, say, what happens with floods, say in the Colombian context, or in fires, say in the American context. So how are we going to combat that, and what types of technologies can we use to identify minimizing our energy impacts by looking at, say, the solar potential of your roof? And what types of technologies you're using for lighting and for appliances, and what types of energy load you're actually seeing. So all of these are actually examples of technologies that are making their way across the innovation, this inflated expectation zone, to this disillusioned state, all the way out to this plateau of productivity that we actually use every single day. And what we wanted to do is understand how these technologies start, say, in a laboratory environment, say in Medellin or at Ruta N or in MIT, and then move all the way out into being in the market environment and actually become something that's a part of our lives.
And so what we did is we studied how these technologies actually moved through and actually became a part of companies and ultimately became a part of our life. And what we see is that these technologies do this all of the time. So we as a society actually create more and more technologies. We drive more and more progress and innovation to be able to meet the challenges of every day. So the opening speaker actually, she introduced the advancements that are made in Colombia with respect to BIM. BIM was a technology that has been around for the better part of 45 years. It started actually at MIT with the basis of CAD systems almost 50 years ago. And the development of this technology has taken some time to make it into the mainstream built environment. But now that it's here, we actually arrived at actually calling it by another name. We actually call it generally digital twins, which is the more digitized version of a BIM model that's actually bringing together construction and architectural modeling, but also at the same time adding in that construction layer. But we saw that process was actually happening for a lot of technologies, from autonomous vehicles and commercial UAV drones and virtual reality to most technologies that were actually in existence in the built environment. So we looked at 206 technologies and we followed them over their lifespan. And what we learned was that we actually create about 10 to 20 new technologies per year as a society, at minimum 4 and at maximum 20. And it takes about 10 to 20 years for these technologies to actually make it from being in the laboratory environment all the way to being in the market environment, not necessarily for massive market uptake, but it has this 20 to 25 year cycle to make it from that market environment to everyday life. And so we wanted to actually learn more about that and understand more and see how that actually happened in the built environment. And so we created an understanding of technological products, that real estate products that were actually transforming the built environment, say from robotic moving buildings and modular building processes to shared living and smart connected and green buildings, all the way out to things that we're quite used to, so distribution centers and skyscrapers. And what we learned is that actually there was a lot of shift and change that's coming down the pipeline in the built environment. This image is an example of one of my favorite technologies that's currently in the laboratory environment called hypercells, utilizing computational architectural design tools and not too dissimilar from that of BIM, and carbon fiber robotics, where these little robots can actually find their pairs and their friends. These actual hypercells actually can start to form and create structures of their own. Although that seems like science fiction, that might come in handy in a climate change or any other displacement type scenario that we might need to deal with people needing to leave or build communities quickly in the future. But that's under development. And so what we wanted to understand is how long it was going to take on average for robotic moving buildings to move from being, say, in the laboratory environment all the way out to being a part of the real world. So for technology, bundles of technologies like smart, connected, and green buildings, we saw that actually took somewhere between 25 and 30 years for all of these technologies of intelligent buildings, of connectivity, of green and sustainable technologies to actually come together to be able to see the smart, connected, and green buildings that we actually see of today. Those technologies and those design strategies have taken a little while to mesh and congeal, but they never went away. They kept pushing into the built environment and they kept on being a part of our world. The same thing is true for technologies like indoor food farms. We've been working on these technologies for the better part of 40 to 50 years, but with the rise of marijuana farming and the advanced spectrum of lighting and hydroponic farming, essentially what we've seen is a mass push into indoor food farms and the growth of agriculture within buildings, for example. So for the sake of this Congress, what we want to also take a look at is an understanding of what's happening in the housing market. And I want to be mindful of time, but one of the cool things that I want you to take away from this deck, and you all have access to these slides for after this conference, is
to look at the types of solutions that are happening around the world, to think about how they can be brought into a more open and considerate environment like Colombia, where actually there is a lot of innovation that's happening on the ground, but there's also openness to technological change in the building codes. So here's an example of a digital design construction process. This is a modular construction process that's designed to cut down on both waste and building time through modular construction or modular fabrication techniques. The company's called Cube House. They use a combination of cross-laminated timber, computational design techniques like BIM and digital twins, as well as modular construction processes to actually create moderate and reasonably priced homes at scale. Another example of this is Blockable. So Blockable is manufacturing with the use of shipping containers, prefab construction houses, which can actually be developed and put into residential, retail, and mixed-use projects rapidly and unrapidly. So you can lay them down, you can set up house, and you can bring them back or bring them back out as needed. Another example is processes. So what types of processes that we needed to advance or move forward during the process of say, COVID-19, did we need to move forward? So what we saw was that fundamentally robotics were incredibly critical for moving things forward. So 4D printing, robotic swarm construction, advanced fiber composite materials, building scale 3D printing of houses, digital fabrication, was really coming into a place out of the laboratory environment and actually starting to hit into the market environment. And so we want to pay attention to that because we have seen some successes like robotic tiling systems, robotic demolition, where we have seen transformation of housing processes and the development of new skills in the space. So one example of this is actually creating factories for large-scale multifamily modular buildings, which are more efficient and at a lower cost to build. But it also creates this factory environment, which creates employment. So Factory OS is one of these examples of a successful modular construction firm that's actually working to develop these types of systems. Pocket Living is actually building off of that concept. It's more of a property delivered type system where they're actually utilizing the design and construction process to build into a way to actually provide a discount to multifamily buyers to be able to buy into a multifamily home at a discounted price, but it's actually more of a collective or open framework for the capital structure of the building, so that individuals could actually gain access to cooperative equity in the building, but at the same time get a stake in the actual equity and uplift of the structure. This, combined with the modular construction and the computational design or BIM, is enabling different types of pass-throughs or financial incentives to be shared not only amongst the developers and the construction companies, but also with the individuals who will actually own the house or own the cooperative portion of the house. And then when it comes to pushing forward how we're actually going to bring these technologies to bear, bring this transformation in buildings, there's a lot of new things that are happening. So we have robotic construction or smart bricks or exoskeletons or augmented realities as ways of technologies that are going to fundamentally rethink from the laboratory stage how we actually put buildings up. And so one of the cool things that we've actually seen is the transformation fundamentally of the financial modeling of capital formation processes. This has been broken down, particularly in the United States, and is spreading wildly throughout the world, to be able to buy and sell homes online in minutes without actually needing to actually physically see the space. And also being able to set up the deal to be able to do that actual transaction.
So Open Door is an example of being able to buy and sell the minute you're ready to actually do that to the individual owner. Fly Homes is another example of this, to be able to make a cash offer. They actually support and give different capital financing to activities like this. And then I'd say lastly, one of the things that I want to keep in mind for such a prestigious audience like this, and people who are out there making lots of solutions and inventing and creating new solutions, I always, as an educator, want to give more ideas and more solutions, as many as I have in my little treasure trove, over to you. So there's lots of different topics that you can engage in: construction, new processes, new technologies, and new financing. And one of the things that I want you to go through, and this deck is freely available to all of you, is to think about, what types of challenges you can face, say, with construction and new materials, what types of things that you can actually bring to bear. So I've provided lots of examples of companies that are out there that are actually engaging in these types of technologies, but also pairing together different processes. So new construction materials, and also new types of construction, new types of materials. So I give you examples across construction, I give you examples across processes, I give you examples across new technology and products and services, and on new types of tools within buildings as well, and also financing, co-ownership and cooperative development examples that we've been using in our classroom environment. So to be mindful of time, I wanted to make sure that I was able to explain to all of you that this deck is for you. It's for you to engage with lots of examples and experiences that are out there in the environment, and to understand more thoroughly that the built environment is technologically changing, which Columbia is at the forefront of, but also that change never stops. And that we, as the built environment, are an incredibly inventive and innovative culture. And that we've been doing that for hundreds of years, and we will continue to do that. And so we have an exciting decade ahead, especially to face the big challenges of COVID-19, other pandemics, and things like climate change and automation together globally. Thank you. Dr. Shegut, thanks for being with us, and thank you for your valuable intervention. Muchísimas gracias a la doctora Shegut por haber aceptado esta invitación y por compartirnos sus conocimientos en torno a la adopción tecnológica en el sector de la construcción y las macrotendencias del mercado inmobiliario. Ahora le vamos a dar inicio a nuestro panel, así que le damos la bienvenida al señor Solano y a todos nuestros invitados. Ustedes tienen la palabra, adelante. En el sector de la construcción y las macrotendencias del mercado inmobiliario. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos ha contado Andrea en el día de hoy. Creo que nos ha dado una perspectiva muy importante alrededor de lo que está moviéndose en términos de tecnologías para la construcción, pero también tecnologías para la comercialización. Y yo quería iniciar preguntándole justamente a Shirley para que comentáramos un poco alrededor de lo que nos ha presentado hoy Andrea. Shirley, ¿qué tan cerca o lejos ves la implementación de este tipo de tecnologías en un mercado como el colombiano? Para que comentáramos un poco alrededor de lo que nos ha presentado hoy Andrea. Shirley, ¿qué tan cerca o lejos ves la implementación?
Muchísimas gracias, Andrea, por la excelente presentación. Creo que tuvimos una perspectiva muy interesante de cómo las tecnologías nos pueden ayudar para la construcción como tal, también para la comercialización. Pero yo quería entonces empezar un poco más que contigo, Andrea, preguntándole a Shirley su perspectiva alrededor de lo que ha mencionado Andrea. Yo creo que probablemente, Shirley, tú tenías pensada una intervención un poco más extensa, pero yo te voy a pedir que más bien tratemos de redondear en unos 3 minutos más o menos tu perspectiva, pero sobre todo tratando de ver si me ayudas a responder esta pregunta. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de ver en un mercado como el colombiano la implementación de tecnologías como las que nos ha mencionado Andrea? Claro que sí, Víctor. Pues hola, muy buenos días a ti. Hago un saludo extensivo, Andrea, de verdad que es un gusto y un honor compartir este espacio acá con ustedes, y también saludo a Sandra Forero y a todas las personas que en este momento nos acompañan. Yo quiero reconfirmar lo que se ha venido hablando durante la jornada, y es que el mundo efectivamente está cambiando. La transformación digital es de todos los sectores económicos y es inminente que en el sector de la construcción pues no iba a ser inmune a dicha transformación. Yo creo que eso lo mencionó Sandra Forero al inicio de la sesión, y es que veíamos ya una pequeña transformación, estábamos viendo unos cambios en la industria. Llego a pensar que pues es una de las industrias que más demoró quizás en entrar en esta ola de la innovación, que de pronto esta apropiación viene siendo muy lenta, pero aquí hay una realidad que también quiero dejar sobre la mesa, y es que esto es gracias, por un lado, a la llegada de las tecnologías PropTech, que llegan antes de lo que es la pandemia y las cuales pues en su desarrollo estaban haciendo que la industria encontrara una forma mucho más digital de hacer las cosas, y lo más importante era que su apropiación iba a llegar a unos beneficios de optimización de la industria. Pero también no debo dejar de mencionar que gracias al COVID se da ese tema de aceleración. Muchos de los cambios que estábamos evidenciando que quizás iban a pasar en años, los vimos pasar en cuestión de meses. Y yo creo que ahí fue el gran acelerador de esta pandemia. Hubo nuevos retos para la industria, nuevas necesidades, el mercado iteró constantemente en nuevas problemáticas que al día de hoy todavía siguen surgiendo, y fue la tecnología la que al final terminó siendo el habilitador para que toda la conformación de reactivación fuera una realidad. Entonces, para responder de pronto ahí, Víctor, a tu pregunta en esta misma línea, y evidente estando de acuerdo en toda la presentación y la visión expuesta por Andrea, hoy se evidencian unas tendencias y unas macro tendencias, y yo quiero mencionar, entre todas las tendencias, pues tenemos inteligencia artificial, tenemos Internet de las cosas, la parte de drones, la domótica, BIM, que lo resaltó Andrea también en la exposición, impresión 3D, el tema de la realidad virtual, plataformas. Pero yo quiero destacar 3 macro tendencias un poco en la adaptación, y esto también un poco gracias al COVID, ¿no? A la importancia y al interés que le dio la industria lo mismo, y es el tema de la Big Data, pero Big Data apalancado con el tema de la analítica, porque es una industria que tiene muchos datos, pero los datos no estaban siendo analizados, y al final el gran beneficio va a ser en las mejores decisiones estratégicas. De ahí entrando a las tecnologías inmersivas, esto apuntando totalmente a una mejor experiencia del cliente. Esto es algo que ya estamos viendo, realidad virtual aumentada, y es una de las tecnologías que permitió romper un poco esas barreras que venían en estos 2 años a raíz de la pandemia. Y por último, blockchain. Creo que es muy interesante, es una tecnología, y hablo un poco acá del país y de cómo se ve en el mundo, va a tener un gran impacto en la industria. Creo que falta muchísimo camino por desarrollar, pero el tema de seguridad y rapidez en los procesos es muy importante. Y en esta dinámica, para dar respuesta, Víctor, entonces, si estamos cerca o lejos, yo creo que nosotros algún día nos planteamos de que estábamos creando el futuro tecnológico del sector inmobiliario y constructor. El futuro es hoy, y eso da un poco la dinámica a saber cómo estamos. Yo sí creo que hay un interés de la industria, hoy están mucho más habilitados a conocer de ellas, y en esa medida creo que es muy importante que ya se dé el paso no solamente a un conocimiento, sino a una apropiación. Esta apropiación es la que al final va a llevar a que la industria sí se vea transformada. Hay unos casos muy puntuales acá en Colombia, hay implementación cada vez más de estas tecnologías, y yo creo que eso es muy positivo. Y alineado con que venimos en un proceso acelerado, lo mencionó también Andrea en su presentación cuando dice está transformándose a una velocidad rápida,
viene la industria moviéndose en la misma línea. Y ya no solamente por surgimiento de desarrollos tecnológicos, sino porque la industria tradicional ha decidido embarcarse en esta ola de innovación tan importante. Excelente, Shirley, muchísimas gracias. Y me voy a tomar justamente la introducción con una frase muy contundente que mencionaste. El futuro es hoy, pero el futuro depende de muchos jugadores. Y yo quiero preguntarle a Andrea, y también te voy a hacer esa pregunta, Shirley, ahora más adelante. Andrea, ¿es necesario contar con un marco de políticas públicas que ayuden a estimular el uso de estas tecnologías en las distintas etapas de un proceso de inmobiliario en este sector? Yeah, I can't agree with Shirley more. Thank you so much for having me and sharing the stage. Shirley's insights are brilliant, and I agree with everything that she has said. I want to amplify two things to respond to your question, Victor. One, from a public policy perspective, if we spend more money investing in education around data science, particularly around big data for the built environment, for the built environment, then we will actually see structural and positive employment outcomes for our community for the decades to come. We are moving towards a digitization of every aspect of our life, from healthcare, education, construction, transportation, public policy. Everything is becoming digitized. So one of the largest investments that we can make in our community and our society is learning these tools to understand digitization. That will help us to understand the more complex technologies that we're deploying, like blockchain and cryptocurrencies. Yeah, and as well as AI, IoT, drones, and robotics that are happening, say, more quickly in first-tier markets. However, sometimes first-tier markets, like what we see in, say, in New York City or Shanghai, have obstacles to adopting AI, IoT, and robotics because of the building codes. And sometimes what we see is a more adoption to innovation and an openness to it in other cultures who are inventing and jumping ahead. And then I see this, say, with the adoption of 3D printed buildings throughout Central America, throughout South America, and throughout Africa. And in these environments, we're seeing rapid transformations and rapid adoption of these technological changes when we see these pilot projects happening. So what I want to encourage, or what I would say from a public policy perspective, is to invest in the education of our children in digital tools and digital solutions, invest in our employees to understand digital technologies, digital frameworks, coding, databases, basics like this, to be able to respond to this transformation, because it's happening very quickly. As quickly as Shirley is talking about, it went from a decade to months. I completely agree with Shirley. She's a brilliant woman. So I think we should really focus on an educational transformation in the next 2 years, 3 years, to get our society ready, no matter where you are, to compete globally in this digital and artificial intelligence revolution. Mira, Shirley, lo interesante de lo que ha mencionado
Andrea, en este punto que habla de transformación digital. Pero cuando nosotros pensamos que la transformación digital es solamente del sector, ella nos dice, no, un momento, hay que mirar desde una base de la educación de los niños, de las niñas. ¿Cómo ves en términos, y te reformulaba la pregunta de la política pública, y más además que nosotros en nuestro medio latinoamericano nos da como susto de que nuestros servidores públicos primero no entiendan lo que significa hacer transformación digital? Aquí hemos estado hablando hoy, mencionando tecnologías como blockchain, como datos abiertos, como machine learning. ¿Cómo ves ahí, una vez más, a nuestro Estado acercándose a entender esto y en todas las capas de la sociedad para que ayudemos a apalancar un sector como este? Claro, Víctor, mira, en esa misma línea estoy totalmente 100% de acuerdo con las palabras de Andrea, que igual agradezco las menciones que hace, pero cuando hablamos de una transformación no es la tecnología, no es el ecosistema, y como ecosistema hablamos es de la integración de todos los actores. Por eso acá llamamos al sector público, llamamos al sector privado, llamamos a los entes educativos, a los inversionistas, porque realmente el movimiento de transformación digital viene de la conformación de ecosistema. Tener el ecosistema consolidado es lo que permite hablar de una transformación real. Si no, nos estamos quedando en el proceso, que puede ser muy bonito, pero que al final tenemos que llegar a esos beneficios, puntualmente lo que va. Y en esta misma línea de la política favorable, pues es totalmente indispensable una alineación. Es aquella política la que permite, primero, respalda el uso de las tecnologías y por el otro lado, habilita. Muchas veces la tecnología está corriendo mucho más rápido que algunas de las regulaciones que tenemos. Y en esta medida, entonces, sabemos los beneficios, pero cuando llegamos a un proceso de implementación, la política está frenada. Y yo creo que es el compromiso desde la parte de nosotros, de muchas de las organizaciones y del sector privado y ahí de la academia, es habilitar a que esos semáforos que en algún momento son rojos pasen rápidamente a esos amarillos en discusión y que al final terminen siendo semáforos verdes para la transformación digital. Eso es lo que finalmente necesitamos. Y yo quiero acá respaldar algo y al final estar 100% de acuerdo con el tema de la educación. Andrea lo mencionó en el tema de los niños, ¿no? El futuro que también es inminente. O sea, las personas que hoy están terminando una carrera y que se están enfocando son los que mañana vienen a reemplazar rápidamente estos procesos y tienen que venir con esa mentalidad y ese conocimiento. Y también yo lo pienso por el lado de la industria. Uno de los grandes retos, y lo tenía aquí en la presentación para mencionar, es el reto de la educación. O sea, no podemos hablar de una transformación digital real si al final el gran reto de la educación no se ve realmente superado o por lo menos trabajado en gran medida. Porque es que la educación nos da ese conocimiento. A partir de ese conocimiento, nosotros realmente vamos a poder desear algo. Muchas veces he comparado que si no conocemos algo es muy difícil desearlo, es muy difícil querer realmente tenerlo, y pues al final las industrias de este sector funcionan. Muchos de los procesos tradicionales siguen en funcionamiento, son válidos, pero si no conocemos que existe una línea tecnológica que a partir de unos beneficios de optimización, que en un primer momento hay que empezar porque la educación enseña a la tecnología como una inversión y no como un gasto. Y eso ya cambia totalmente la estructura que podemos ir. Entonces, estoy muy en la línea, necesitamos habilitar políticas favorables al gobierno, respaldando realmente este tipo de ecosistemas tecnológicos que van a una velocidad diferente, sí se necesita. Y yo creo que quiero resaltar un ejemplo frente a eso, y se dio, por ejemplo, el tema de hipoteca digital, donde el Ministerio de Vivienda sentó la mesa de trabajo, estuvieron varios actores, y eso hace que hoy por lo menos hayan unos pinos, que haya una habilitación en lo que estamos hablando del tema de hipoteca digital. Y así como este es un solo ejemplo en todo lo que viene. Andrea mencionaba, venimos con tokenización, venimos por compra con criptoactivos, y todo eso al final sí nos va a poner sobre mesas un poco más de mayor tiempo. Se necesita mucho más tiempo entonces para poder habilitar rápidamente, porque eso está...
mercado. Entonces sí es habilitar un poco, y creo que con la mano de la educación es algo que podemos habilitar también. Política y educación es muy importante para tener la transformación digital de la industria. Claro, Shirley. Eso que has mencionado es muy interesante porque además lo que señala aquí esto es que un sector como este, como el inmobiliario, termina también estimulando otros sectores, otras formas y modelos de emprendimiento como el fintech, para que alrededor de eso puedan nacer nuevas formas, nuevos mecanismos en los cuales, por ejemplo, el sector financiero le ayude al usuario final también a la hora de ser un partícipe en este juego. Y ahí, en ese sentido, también va mi pregunta, Andrea. ¿Puede la tecnología ayudar a mejorar los procesos participativos de los distintos stakeholders, de los grupos de interés en el desarrollo de operaciones y de proyectos inmobiliarios? Después voy contigo, Shirley, con esa misma. So I agree with Shirley. I can't help but agree with her. She's incredible. But what I want to add to this conversation is two components. The tools for digital transformation, the coding, the databases, the languages we need to learn to be able to code. Are often online for free. And they're being translated all the time for free. And that investment in our society to pay attention to these types of educational foundations will have manifest productivity and economic impacts in construction, in real estate services, in fintech, like you're talking about, Victor, in healthcare. Focusing on that component is critical because it will fall over to creating these solutions. Ya, no sé si es que veo congelada a Andrea, pero bueno, yo quería que justamente, Shirley, nos dieras también esa perspectiva en ese sentido, lo que le pregunté un poco a Andrea, ¿cómo hacemos y cómo puede la tecnología ayudarnos a que participen los distintos públicos de interés en este proceso? Claro, Víctor, como lo mencionaba yo, que en la pregunta anterior un poco ahí está muy relacionada, y es que la tecnología finalmente es un integrador, es esa herramienta, ¿no? Está como herramienta, y si lo usamos como ese integrador, es el punto donde van a conectar, van a hacer convergencia cada uno de los actores, que yo creo que al final cada uno tiene su experiencia y conocimiento y venimos a aportar es lo mejor. Entonces, al integrar lo mejor, vamos a llegar a que eso sea la solución. Entonces, de alguna manera, todos esos actores que tú mencionas, pues vienen con las estrategias de habilitación, unos con mayor experiencia por muchos años, una industria tradicional que funciona y que al final tiene un impacto económico muy importante en todo lo que es el dinamismo de una sociedad de este sector. Es vital para nosotros. Entonces, la integración, como la tecnología, para mí es el centro, donde se tome como herramienta y que esta herramienta al final conecte y después permita integrar en un solo punto los mejores conocimientos y la mejor experiencia para que a partir de eso se llegue a lo que llamamos una transformación, con el aporte de todos. Es que si todos vamos sumando, alguna vez yo hacía una analogía y la he hecho en varios espacios, es tener un rompecabezas. De eso se trata la transformación digital del sector inmobiliario y constructor, y es un rompecabezas, y no importa el tamaño de las piezas, todos al final estamos haciendo que la imagen sea clara. Así falte la pieza más pequeña, eso necesitamos que esté
para que la imagen de transformación sea clara. Y ahí está un poco la respuesta de la tecnología como integrador para que eso suceda. Perfecto, Shirley, muchísimas gracias. Yo no sé, a ver si me confirman si ya Andrea se une a nuestra conversación, porque ya vamos como dándole, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero yo quiero preguntarle tanto a Andrea como a Shirley justamente ese mensaje final, ese mensaje que le queremos dar a los distintos jugadores que están en el ecosistema sobre el uso, el beneficio de la tecnología en este sector. Ese mensaje final, esa sentencia con la cual queremos un poco enamorar a quienes todavía les falte un centímetro de convicción. ¿Por qué? ¿Por qué usar las tecnologías? Miremos a ver, bueno, creo que Andrea ya nos confirmará, pero comencemos contigo, Shirley. Perfecto, Víctor. No, pues el gran mensaje al final es que, como lo mencioné iniciando, todas las industrias se encuentran en este momento en una ola de innovación. Esta no era inmune y ya esto no es una posibilidad. Yo creo que por algún tiempo se presentó como una opción y algunos quisimos empezar a comprender, otros de pronto no, pero hace 2 años y con la llegada del COVID se habilita una aceleración y ya no como posibilidad, ya es una obligación estar inmersos, estar montados en esa ola de innovación, ser industrias mucho más innovadoras, mucho más creativas, y el gran mensaje de los beneficios es que se debe empezar a ver como una inversión en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo la empresa que lo esté adoptando. Y ahí es un tema de optimización. Y cuando hablamos de optimización, vamos a hablar de optimización de tiempo, de recursos y de costos, que es el resultado de una industria, de una empresa mucho más rentable, mucho más productiva y por ende sostenible en el tiempo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y un gran mensaje que no me quiero ir del espacio sin mencionarlo, aparte de que ya es una obligación, también es un tema de transformarnos nosotros como seres humanos dentro de la industria, porque esta transformación digital necesita también un cambio de mentalidad, necesita que seamos muy flexibles en el tema de cómo entendemos estos cambios, y esto tiene que ir a nivel personal para que nosotros en nuestras empresas podamos empezar a permear de forma transversal toda la compañía, desde los directivos hasta el último colaborador, tienen que estar inmersos en un tema de innovación, de un cambio constante, de iterar en este modelo del mejoramiento de la industria, de la apropiación tecnológica, y cuando eso pasa, entonces nos transformamos como seres humanos, nos transformamos como empresas, y esto transforma toda la industria. Y al final es el resultado